Bien, el tema que vamos a ver ahora es cómo podemos reducir la cantidad de columnas o dimensiones de nuestro conjunto de datos. ¿Para qué nos sirve eso? Hay veces en la práctica, tanto en investigación, en la academia como en la industria, que nos aparecen conjuntos de datos que tienen miles y miles de columnas. Y lo que nos puede pasar con eso es que son difíciles de modelar. Los modelos predictivos que tenemos o la computadora que tenemos no puede manejar tantas columnas. Eh, entonces la pregunta que nos hacemos es, che, ¿podemos tener columnas distintas que representen bien a esas columnas? Como que podemos describir a ese conjunto de datos con menos dimensiones. Eh, y la respuesta sería sí, más o menos. Y para eso, para poder entender eso, tenemos que entender eh, qué significa representar bien, qué significa no perder información al pasar de muchas dimensiones a pocas dimensiones. Y lo fundamental de esto es que a los modelos predictivos y a los algoritmos que diferencian cosas en general no les interesan las posiciones absolutas de los puntos de este conjunto de datos. Digamos, supongamos que tenemos que modelar esto, ¿no? Y queremos que un modelo predictivo separe, digamos, sepa diferenciar a los puntos verdes que están acá de los puntos rojos que están acá. Al modelo no le importa si está así, o está así, o está así, porque el problema es totalmente equivalente, el problema es igual de fácil. Hay una recta que pasa por acá, por ejemplo, que puede dividir, o el recta es por acá, pero es lo mismo, la diferencia del problema es el mismo. El problema sí sería más complicado si los puntos estuviesen más mezclados, si las distancias fuesen distintas. Pero en definitiva, la posición absoluta, si digamos este punto vale 2 menos uno, o perdón, menos uno 2, o vale otra cosa, no es importante. Sí es importante para nosotros, de alguna manera, porque en definitiva los puntos pueden ser usuarios, pueden ser, digamos, comunidades, pueden ser un montón de cosas que son interpretables, digamos. No es lo mismo para nosotros un usuario que compra 1000 veces por día a que compre una vez por día. Eh, al modelo predictivo, mientras las diferencias, las distancias entre los usuarios se mantenga, no le importa eso. Así que cuando vamos a hablar de que queremos reducir las dimensiones de manera que se mantenga la calidad, que no perdamos información, vamos a hablar en términos de distancias, porque hablamos en términos de lo que el modelo predictivo le sirve, ¿está bien? De mantener las relaciones entre los usuarios o los puntos o lo que sea, sin distorsionarlas tanto. Y para esto usamos un lema, se llama el lema de Johnson-Lindenstrauss. Es muy interesante y también es un poco críptico al principio. Toda esta parte va a ser medio críptica, así que tiene total sentido si tienen que pausar el video para poder leer con más detenimiento o entender un poquito más. Eh, el lema de Johnson-Lindenstrauss dice lo siguiente: tenemos n chiquito puntos en R n mayúscula y definimos un error epsilon que está entre 0 y 1. Lo que nos dice lo siguiente: existe una cantidad de dimensiones que es del orden de logaritmo de n con una cota mínima que vendría a ser multiplicada por logaritmo de n y el error, de manera que va a existir un mapa f que nos pasa de ese espacio muy grande r a la n mayúscula a nuestro espacio más reducido del orden de logaritmo de n cada dimensiones. ¿Está bien? Así que lo que nos dice esto es que solamente considerando la cantidad de puntos podemos pasar a un espacio más chiquito. ¿Y qué pasa con ese mapa? Digamos, ¿cuál es la propiedad de ese mapa? La idea es que ese mapa, esa función, mantiene las distancias. ¿Por qué? Porque esto dice que la distancia entre u y b transformados por f es muy similar a las distancias originales, u y b sin transformar. Acá tenemos una cota mínima que está afectada por el error. Cuanto más cercano a cero es el error, más fiel es la representación. Y acá lo mismo, pero para el lado contrario, digamos. Acá estaríamos acotando por mayor. ¿Está bien? Y esto para todos los puntos. Eh, Esto es un poco críptico. Lo fundamental de esto son dos cosas. Uno es que el orden de las dimensiones a las cuales podemos reducir es el logaritmo de n, lo cual está buenísimo porque el logaritmo crece muy lentamente. Y la otra cosa es que
acá en este lema no importa la cantidad de dimensiones originales. Este n mayúscula solamente existe acá, no existe en otra parte. Para saber la cantidad de dimensiones a las cuales podemos reducir, solamente importa la cantidad de puntos. Y pensemos un poco por qué podría ser eso. Supongamos el siguiente juego, ¿no? Ustedes me dicen, che, encontrame dos puntos cualesquiera, en cualquier cantidad de dimensiones, lo que sea vos, lo que quieras, que tengan una distancia de 0,5, ¿no? Y yo digo, eso lo puedo resolver en una dimensión. Yo armo una línea, pongo un punto que esté en el 0, por ejemplo, camino 0,5 y tengo otro punto y listo, cumplí lo que ustedes me pedían. Si tuviese 3 puntos, eso con una sola dimensión, sin error no lo puedo hacer, porque no, digamos, para la mayoría de los casos. Pero si me dieran el beneficio de usar más dimensiones, como por ejemplo 2 dimensiones, sí lo puedo hacer. Y la idea de esto es que sin importar las posiciones originales de los puntos, o digamos cuántas dimensiones estaban originalmente, si yo quiero armar una representación que mantenga las distancias que ustedes me piden, cuantas más dimensiones tenga para jugar, más fácil lo puedo hacer y mejor lo puedo hacer. Lo que nos dice también este teorema, perdón, este lema, es que el error depende de la cantidad de dimensiones que vos quieras. Vos fíjate que en principio hay una cota mínima para esta cantidad de dimensiones. Si vos querés un error más chiquito, o sea por ejemplo del 1%, 0,01, la cota para esa cantidad de dimensiones va a ser mayor. Ahora, si vos tolerás un error más alto, como por ejemplo de 0,10, o sea 10%, la cota mínima va a ser menor, digamos, todo este factor va a ser menor. Con lo cual, cuanto más precisión queremos, necesitamos más dimensiones, y cuantas menos precisión necesitamos, podemos ser más relajados, usar menos dimensiones. Lo fundamental de esto es la existencia. Es un teorema que no te dice, perdón, es un lema de nuevo, es un lema que no dice, toma, este es una forma de transformar los puntos. Lo que dice este lema es que existen maneras, existen funciones que pueden lograr esto. Ahora bien, si fuese solamente eso, no serviría mucho. Lo muy interesante es que en la demostración de este lema, la demostración es constructiva. La demostración te dice, mira, se puede y esto lo hace. Así que en la demostración de este lema sí está la posta, de alguna manera. Lo que dice es lo siguiente. Una forma de encontrar ese mapa o de proyectar tus puntos a ese espacio más chiquito es usar una matriz de proyección aleatoria. ¿Qué significa eso? Es que cada componente, cada elemento de esa matriz es un valor aleatorio normal. Normal significa de la distribución normal, de la campana de Gauss. Y la matriz es de Rn por K, de manera que ustedes pueden mapear sus puntos del espacio n dimensional al espacio k dimensional. Y con simplemente multiplicar los datos, ya tienen, digamos, los datos transformados, básicamente. Y decimos que preserva aproximadamente las distancias entre los datos. Y usando este tipo de transformaciones, ustedes pueden pasar tal vez de miles o de millones de columnas. Vamos a ver después un ejemplo donde tenemos millones de columnas en serio, a un espacio muchísimo más afable, muchísimo más lindo para trabajar, que los modelos no se mueren intentando predecir o ajustando los parámetros. ¿Está bien? Generalmente no usamos esta proyección, vamos a usar una proyección un poco distinta. Vamos a usar una proyección donde la matriz está compuesta por solamente ceros o unos. ¿Está bien? Como esta de acá. La restricción es que solamente un elemento por fila es 1. ¿Está bien? De hecho, si me permiten, me confundí acá porque dependía de cómo, si la transponía o no. Esto vendría a ser solamente fila. ¿Está bien? Entonces, la aposta es la siguiente. Vamos a reducir las dimensiones originales, que son muchas, a dimensiones nuevas, que son menos, son bastante menos. ¿Y cómo van a estar compuestas esas nuevas dimensiones? La nueva dimensión I está compuesta por la suma de las dimensiones originales J que hashean a I. Esa es mucha data. Voy a explicarla ahora de dos maneras.
De todas maneras, si se confunden, posta lean esto un par de veces o varias veces, las veces que sea necesaria, e intenten pensar cómo se relaciona con las explicaciones que voy a dar ahora. ¿Está bien? Pero la esencia es esta de acá. Ahora veamos lo siguiente. Una consideración antes de comenzar la explicación es que yo cuando pongo las dimensiones y demás, siempre parto del 0. Así que digamos, un vector de 3 dimensiones tiene dimensión 0, 1 y 2. Esa es la forma que vamos a trabajar. Ahora, supongamos que tenemos que armar esta matriz, básicamente, ¿no? La armamos con una función de hash, por ejemplo, para mapear las dimensiones originales a las nuevas. Si los datos tienen 7 dimensiones, podemos usar, por ejemplo, esta función de hash. Lo esencial es que el mod final sea la cantidad de dimensiones que vamos a tener. En este caso vamos a tener 4 dimensiones. Ahora, si mapeamos con esta función de hash las dimensiones nuevas a las dimensiones originales a las nuevas, es lo mismo que multiplicar a mis datos por esta matriz. Vamos a ver esa cosa en detalle. Yo acá lo que hice fue escribirme esta misma función de hash que está acá, 3x más 1, mod 5, mod 4, y acá me armé un vector ejemplo que tiene 7 dimensiones, como ven, de 1 hasta el 7. Son los valores de los elementos, ¿no? Y lo que yo hice acá fue justamente decir, bueno, cómo hashean las dimensiones originales, que van de 0 a 6, a las dimensiones nuevas, que van de 0 a 3. Entonces apliqué el hash a las dimensiones para cada dimensión en el rango de 7, que va de 0 a 6 en Python. Y lo que hace esto es, me da justamente los valores nuevos de las dimensiones. Es decir, la dimensión con índice 0 se mapea a la dimensión nueva con índice 1. La dimensión vieja de índice 1 se mapea a la nueva dimensión de índice 0. La vieja dimensión que tenía índice 2 se mapea a la nueva dimensión que tiene índice 2. Y así, esta sería la dimensión original que tenía índice 4, 0, 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2, 3, sí. La dimensión original que tenía índice 3 se mapea a la nueva dimensión con índice 0. Veamos un ejemplo. Si yo quisiera armar el vector reducido, el primer elemento sería la dimensión 0. Entonces leemos esto de nuevo que dice la nueva dimensión y está compuesta por la suma de las dimensiones originales j que hashean ahí. Así que yo me quiero fijar ahora las dimensiones j que hashean a 0. Así que yo lo puedo ver acá esto. Yo veo que primero está el elemento con índice 1. Así que voy a sumar el valor que está acá en el vector, que vendría a ser 2. También veo que el elemento con índice 3 está hasheando a 0. Con lo cual voy a obtener el valor del vector en el índice 3, así que 0, 1, 2 y 3 sería 4. Y por último, la última dimensión original, que es la dimensión con índice 6, también se mapeaba a 0. Así que también sumamos el último elemento, que sería el 7. ¿Está bien? Y así hacemos lo mismo para las siguientes dimensiones. Si queremos obtener la siguiente dimensión, estamos buscando cuáles dimensiones originales j hasheaban a la dimensión 1. Entonces acá vemos que la primera dimensión hashea a la 1, con la cual sumamos 1 acá. Y la anteúltima dimensión, es decir, la dimensión número 0, 1, 2, 3, 4, 5, con índice 5. Vendría a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, así que sumamos un 6 acá. ¿Está bien? Y por último, solamente la dimensión original con índice 0, 1, 2 hasheaba a la nueva dimensión 2, así que vamos a poner directamente el 3 acá. ¿Está bien? Es el vector reducido. Ahora, lo que pueden observar es que hacer toda esta cosa de la función de hash era lo mismo que multiplicar a este vector por esta matriz. Una observación, estoy multiplicando con la matriz a la derecha en vez de la izquierda, que es lo que hacemos generalmente. Así que si lo que ven, digamos, multiplico este vector por esta matriz, digamos, el primer elemento sería todo esto multiplicado por toda esta columna. ¿Está bien? Así que sería puntualmente 1 por 0, más 2 por 1, más 3 por 0, más 4 por 1.
más 5 por 0, más 6 por 0, más 7 por 1, ¿no? Y tenemos justamente esto. Así que vemos que es lo mismo. De hecho, vemos que este 3 solito que está acá es porque en la última dimensión... Ah, web, me faltó 0, 1, 2... Me faltó una dimensión acá. Ah, perdón. Pues son 4 dimensiones. Mala mía. Este 3 vendría a ser este 2 de acá. Digamos, esta dimensión con índice 2, que era este elemento, era el 0, 1, 2. Pero nos faltaba la cuarta dimensión, porque recordemos que estábamos hasheando de 7 dimensiones a 4 dimensiones. Entonces me faltaba la última dimensión acá, que era buscar, bueno, cuáles elementos tienen índice, cuáles dimensiones originales J se hasheaban a la dimensión con índice 3. En este caso es la antepenúltima, que vendría a ser la dimensión con índice 4. Así que 0, 1, 2, 3, 4. Este 5 pasa a estar acá. ¿Está bien? Eso me faltó. Lo que sí vemos ahora es que digamos, lo podemos ver acá más visualmente, este mapeo entre las dimensiones originales y las nuevas. Lo podemos ver acá que la última dimensión se mapea a la antepenúltima y perdón, al revés sería que la dimensión última nueva, o sea, es decir, esta acá, está compuesta por la antepenúltima original, es decir, esta no, que es la última, esta es la anteúltima, la antepenúltima, estas 5 de acá. Y esta anteúltima dimensión nueva está compuesta por la dimensión con índice 2 de las originales. Así que este tiene índice 0, la 1 y la 2. Este 3 de acá. Así que lo que pueden ver es que tanto aplicar esta función de hash a las dimensiones como multiplicar por esta matriz aleatoria es lo mismo. Siempre que tenga una matriz aleatoria compuesta por 0 y 1 con la restricción de que solamente un elemento por fila es 1, es lo mismo que usar una función de hash. ¿Está bien? Son ambas cosas equivalentes. Otra forma de escribir esta frase de acá, de que la nueva dimensión i está compuesta por la suma de las dimensiones originales j que hashean ahí, es esta ecuación de acá. Lo que decimos es, esta transformación que hacemos, que es pasar el vector x por feature hashing, la transformación la llamamos phi y está parametrizada por la función de hashing que usamos, en este caso la llamamos h. Lo que decimos es que la nueva dimensión i está compuesta por la suma de las dimensiones j que hashean a la i. Vemos que estamos sumando los valores del vector. Acá lo vemos acá. Acá estamos haciendo phi de h subíndice 0, porque es la dimensión con índice 0. Nos estamos fijando cuáles dimensiones originales j hasheaban al 0, básicamente. Vemos que, por ejemplo, h1 es igual a 0, h3 es igual a 0, h6 es igual a 0. Y estamos sumando justamente b sub 1, b sub 4, b sub 3 y b sub 6. También hacemos b sub 0 como el inicio, ¿no? Así que es lo mismo, es una forma de escribirlo más asociado a la parte no matricial, si es que les sirve más a ustedes entenderlo así. Y además es lindo escribir en letras griegas, ¿no? Ahora, un detalle para esto es que esta proyección, como la tratábamos hasta recién, no cumple del todo con el lema de Johnson-Lindenstrauss. Si queremos que cumpla, tenemos que habilitar la opción de que en la matriz los elementos no sean solamente ceros o unos, sino que también puedan ser menos 1. Así que menos 1, 0 o 1. ¿Cómo lo escribimos en términos de la función de hash? Lo que hacemos es, hacemos la misma ecuación que teníamos antes, que era esta de acá, nueva dimensión, es la suma de las que hasheaban ahí, básicamente. Eso lo mantenemos, todo esto es lo mismo, pero agregamos un nuevo componente. Esta nueva función de hash también la aplicamos sobre las dimensiones, pero en vez de decirnos a qué dimensión mapeamos, nos va a dar un signo. ¿Está bien? Lo que nos va a dar esto es decir, che, mira, en vez de que vos sumes 2, 4 y 7, tal vez esta dimensión con índice 1 original
este 2, este elemento 2, lo vas a restar, ¿está bien? Y este elemento lo vas a sumar y este lo vas a restar. Así que agrega esa variación. En la matriz veríamos, por ejemplo, en ese caso, para la primera dimensión nueva, veríamos menos 1, más 1 y menos 1. Para este caso, para que quede menos 2 más 4 menos 7. Y es equivalente. ¿Está bien? Así que si tenemos esto, si tenemos una proyección sencilla dentro de todo. Tal vez es complicada de entender, eso lo entiendo. A mí me costó entenderlo. Pero al nivel código son puestas muy pocas líneas. Son 5, 6, 7, 10 líneas, digamos. Y permiten pasar conjuntos de datos que tienen muchísimas dimensiones a conjuntos que tienen menos dimensiones. ¿Está bien? Más o menos preservando las distancias. Y esto nos lleva al dehashing trick, que es básicamente un truquito que podemos utilizar, que está básicamente íntimamente relacionado con feature hashing. La idea sería la siguiente: el producto interno entre dos datos nos da un indicio de similaridad. ¿Está bien? Recuerden, es el producto interno, digamos el canónico, por ejemplo. También pueden usar el coeficiente de correlación de Pearson como producto interno. Hay varias opciones. Cuando decimos similaridad, decimos que mayor a 0 son similares aproximadamente. Si es 0 son independientes, y si son menor a 0, el producto interno, son opuestos. Decimos que van uno en contra del otro. Pero lo que decimos es que a veces calcular el producto interno entre todos los puntos originales, con todas las dimensiones originales, es muy caro en tiempo o en memoria. Así que lo que podemos hacer es, para calcular, para aproximar ese producto interno, en vez de usar todas las dimensiones originales, vamos a usar dimensiones reducidas. ¿Cómo obtenemos dimensiones reducidas? Justamente con feature hashing. De ahí viene como ese cliffhanger de si tan solo tuviésemos menos features con la misma estructura. ¿Está bien? La misma estructura viene a ser la misma serie de distancias y demás. Y observen que lo que decía el lema de Johnson-Lindenstrauss es justamente eso, como que si ustedes mantienen las distancias inherentemente mantienen el producto interno, porque es lo mismo. Ahora, lo que decía recién es que para poder aproximar el producto interno original podemos aplicar feature hashing. Esto le decimos que el kernel, o básicamente el producto interno aproximado entre xy y xj, que son dos vectores distintos, es el producto interno, que se marca con los corchetes estos, de las transformaciones, de aplicar feature hashing al vector xy y al vector xj. ¿Está bien? Así que aproximamos lo que posta valdría el producto interno xy y xj con el producto interno de esta cosita de acá, que no es lo mismo, pero es aproximado. Y pensemos en cuándo podría servir esto. ¿Está bien? El ejemplo que yo les debía, que yo dije que iba a dar un ejemplo de millones y millones de columnas, es el siguiente. Supongamos que tenemos que detectar spam. ¿Está bien? Una observación que podemos hacer es que el lenguaje o las palabras que utiliza un mail de spam no es el mismo que el mail que me manda un familiar, por ejemplo. Generalmente mis familiares no me hablan sobre dólares, no me hablan sobre la corona de Nigeria, no me hablan sobre un montón de cosas. Así que vemos que es un lenguaje distinto, digamos. No me hablan sobre oro, no me hablan sobre este tipo de cosas. Con lo cual, asumiendo que podemos detectar si un mail es spam o no, según el lenguaje que usa, podemos armar un modelo predictivo justamente para poder clasificar si un mail es spam o no es spam. Entonces, la medida de similaridad que usaríamos para justamente comparar eso es decir, che, yo tengo mails que conozco que son spam y tengo mails que conozco que no son spam. A mí me llega un mail nuevo. Si yo comparo el mail nuevo que me llega con los mails que son spam seguro y son muy similares, yo diría que por similaridad debería ser un mail de spam, con el cual lo puedo clasificar. ¿Está bien? Una forma de hacer eso, ¿cuál sería? Y fijarme las palabras que se usa en el mail nuevo y hacer una búsqueda en los archivos que yo conozco que son spam
y si aparecen, digamos, si hay muchas coincidencias, es spam y listo. Pero hacer esto es muy lento, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos trabajar con menor cantidad de, de palabras o de columnas? Porque una forma de pensar esto es que decir, eh, ¿cómo comparamos la similaridad entre esos dos mails? Podemos hacer lo siguiente, podemos representar un mail con un vector larguísimo. ¿Por qué digo larguísimo? Porque cada columna va a ser una palabra y el elemento en esa columna va a ser la cantidad de veces que aparece esa columna. Perdón, o sea, sí, esa palabra sería. Entonces tenemos columnas, por ejemplo, con los nombres hola, con los nombres eh, del estilo oro o millones o dólares o cosas por el estilo. O no sé, oportunidad, otra que sea negocio. Y yo para armar un vector a partir de un mail voy a fijarme cuáles palabras aparecen y voy a poner uno, dos o lo que sea en la cantidad de veces que aparece cada palabra. ¿Está bien? Si yo hago un producto interno entre dos mails de esa manera, cuanto mayor ese producto interno, por ejemplo el canónico, me va a dar cuántas palabras coinciden o cuán similares son en su lenguaje, ¿no? Pues estaría multiplicando dos elementos si eh, ambas palabras están en ambos mails, ¿está bien? Y si ambos mails usan las mismas palabras muchas veces, ese producto interno me daría bastante alto. Bien, eh, pero si yo tengo una columna por cada palabra, ustedes piensen que hay miles y miles, hay mínimo 500, no sé si 500.000, pero tal vez 300.000 palabras en el castellano o en el inglés. Así que tal vez son millones y millones, pero 300.000 y 500.000 son números muy muy grandes. Así que una forma de poder eh, hacer más fácil el problema es aplicar the hashing trick o feature hashing al problema este de calcular similaridades entre mails. ¿Cómo sería esto? Yo lo que quiero hacer es hashear las dimensiones originales y a cada dimensión original corresponde una palabra a unas dimensiones nuevas que son por ejemplo de 0 a 300, ¿no? Son 300 dimensiones en vez de 500.000 dimensiones. Ahora, yo estoy hasheando las dimensiones originales, que son digamos 0, 1 hasta 500.000. Pero como sé que cada dimensión original representa una palabra, otra manera equivalente es hashear las palabras directamente. Entonces yo lo que puedo hacer es, a medida que voy leyendo los mails, armo un vector de 300 dimensiones y a medida que veo cada palabra, aumento 1 en el hash, en la posición que me indica el hash de esa palabra. ¿Está bien? Eso me arma un vector reducido de 300 dimensiones que representa ese mail, en vez de tener un vector de 500.000 dimensiones. Y lo que puedo hacer ahora para comparar los mails es justamente comparar esos vectores de 300 dimensiones. Y eso está buenísimo, porque ocupa muy poco espacio en memoria y me permite comparar con muy, muy buena fidelidad la similaridad entre los mails. Así que si ustedes quieren hacerlo en su casa y como implementar un filtro de spam, sepan que en principio tendrían que detectar manualmente cuáles son spam ustedes, anotarlos, calcular sus vectores y a partir de ahí podrían tranquilamente detectar nuevos spam y estaría buenísimo. Eh, Así que feature hashing nos sirve mucho cuando trabajamos con texto. ¿Hay otras maneras de manejar texto? Sí, hay un montón. Pero esta es súper sencilla también. Es súper válida. Eh, Así que eso, un ejemplo de muchas dimensiones es cuando trabajamos con texto y queremos representar a las palabras con las dimensiones. ¿Está bien? Eh, Vamos a hablar un poquito más de esto en la clase tal vez, si tienen preguntas. Este tema puntualmente de feature hashing es complicado de entender. Una vez que le agarran la mano, posta son un par de ecuaciones sencillas. Pero es importante, lo que es importante puntualmente es que entiendan la idea del lema de Johnson-Litten-Strauss, porque las clases siguientes que hablan sobre reducción de dimensiones y demás se basan un poco en esa idea de que ustedes reconocen que es posible aproximar con pocas dimensiones un conjunto de datos de muchas dimensiones, eh, sea para visualizarlos o para poder aplicar algoritmos que tienen mucha complejidad respecto a las dimensiones. ¿Está bien? Eh, Así que, bueno, eso es todo por esta clase.
Es mi primera clase que armo en este formato, me costó mucho. eh, Espero ir mejorando. Recibo cualquier sugerencia que quieran mencionarme por alguna sugerencia o por privado si quieren mandarme. Y bueno, muchas gracias.